Y lo que vamos a hacer hoy es generalizar a matrices de cualquier dimensión lo que hemos visto la clase pasada. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos visto la clase pasada? Hemos visto varias cosas. La primera es la noción de determinante. Entonces, hemos dicho esto, que el determinante es una función que a una matriz asocia un número, ¿ya? Y la podemos interpretar como un volumen con signo de un paralelotopo en el espacio n-dimensional que es generado por los vectores línea de la matriz. ¿Ya? Entonces tomo mi matriz, imagino que digamos que la leo según sus filas y cada fila son las coordenadas de un vector. ¿Ya? Entonces cada fila me entrega las coordenadas de un vector que es en un espacio de dimensión n. Ya no solo vale para 3 o 2 dimensiones, aunque solo 3 y 2 dimensiones se pueden dibujar. Y, y con estos vectores línea genero una figura que es un paralelotopo. ¿Ya? Se ve en pantalla un libro. Ah. Ya ¿qué debo hacer? Ya voy a hacer esto. ¿Cómo se hace? Ahora se ven las notas. Deje ver el chat. Sí, ahora sí. Ah, porque me había compartido la otra pantalla. Acá tengo ese libro que no estoy... Y tenía el listado de participantes y las personas el chat. ¿Ya? Entonces acá estaba leyendo por acá. Claro, eso no apareció, ¿no? Estamos acá, ya estaba diciendo, el determinante es asocia a una matriz un número y la puedo imaginar que este número me representa un volumen con signo, ¿ya? Volumen con signo del paralelotopo que si tomo mi matriz y la leo cada línea y considero cada línea como las coordenadas de un vector, ¿ya? Entonces estas varias líneas me dan n vectores y con estos genero un paralelotopo, ¿ya? Y puedo interpretar, dibujado mal el paralelotopo, y puedo interpretar el determinante como el volumen con signo de esto, especialmente en 2 y 3 dimensiones es visual la construcción. Y después segundo paso, después de tener esta interpretación, segundo paso es que hemos definido 3 axiomas para el determinante y se espera que mi función determinante generalizado continúe a satisfacer estas propiedades, ¿ya? Y las 3 propiedades son que si la matriz es la más sencilla posible, la matriz identidad, entonces el determinante debe darme 1, valor 1. Después hemos impuesto que cuando intercambio 2 filas, el determinante nuevo es menos el determinante viejo, o sea, cambia signo el determinante cuando intercambio filas. Y después, la última es que el determinante debe ser una función lineal de cada fila. Cuando tengo fijas las otras filas y en una fila, en vez que ese vector hago una combinación lineal de 2 vectores, debe valer multilinealidad del determinante. ¿Ya? Entonces, estos eran los 3 axiomas rápidamente. Y después, aplicando estos 3 axiomas, lo último que hemos hecho era calcular para matrices 3×3 generales. Calcular para matrices 3×3 generales la fórmula que sale del determinante. Me dicen en el chat, en R3 el determinante es volumen o área, es como un volumen, ¿ya? Un volumen en 3 dimensiones y un área de una figura con 2 dimensiones, un paralelogramo en 2 dimensiones. Se puede interpretar así. ¿Ok? Ya. Y entonces hemos calculado este
para matrices 3×3, ya se acuerdan que esta es que para una matriz escribíamos determinante y ponemos las paréntesis cuadradas, o no ponemos las paréntesis cuadradas, ponemos solo dos barritas y no escribimos determinante, ¿ya? Y es el mismo. Para el axioma 2, la fila no necesariamente deben ser adyacentes, ya, eso es así. Podríamos imponerlo también solo para filas adyacentes y debería funcionar igual, ¿ya? Pero en la propiedad que hemos fijado no implica, no se consideraba esto en el axioma, ¿ya? Las filas no son necesariamente adyacentes, pero son distintas. Ok, y... Ok, o sea, no es la misma fila dos veces, deben ser dos filas, pero no necesariamente adyacentes. Ok, entonces hemos calculado esto y como la fórmula, digamos, uno no es que la aprende a memoria, pero lo que es fácil es más acordarse es cómo se obtenía, creo yo. Entonces, cómo la hemos obtenida era para cada fila aplicamos el axioma 3 y este vector que tiene 3 componentes lo descomponemos según los vectores canónicos, ¿ya? Entonces aplicamos multilinearidad por filas y obtenemos muchos términos con eso. Obtenemos porque cuando hago la multilinearidad según esa fila, se descompone el determinante inicial en primer coeficiente por un determinante que tiene 1, 0, 0, ¿ya? Es A1, 1 por el determinante donde la primera línea está sustituida por 1, 0, 0, A1, 2 donde la primera fila sustituida por 0, 1, 0 y así siguiendo, ¿ya? Entonces, si hago la multiplicidad respecto a la primera línea, me da 3 términos. De cada uno de estos, hago el mismo truco de descomponer ahora la segunda línea de cada término según los 3 vectores canónicos y me da, para cada de los 3 términos me da otros 3, así que en total me da 9 y al final me da 27 cuando lo hago también para la tercera fila. Entonces me da muchos términos, pero varios de esos tienen dos filas iguales, ¿ya? Y hemos visto que si un determinante tiene dos filas iguales, el determinante es 0. Después, para los que no tienen dos filas iguales, uno podía intercambiar filas para reducirse a la matriz identidad y sabía que para el axioma 2 debe debe cambiar signo cada vez que intercambio filas y me daba que los varios de estos determinantes tenían valor 1 y los otros menos 1 para los sobrevivientes, lo que no son 0. ¿Ya? ¿Se acuerdan esto? Espero que se lo acuerden. Ahora lo vamos a ver en el caso general. ¿Ya? Entonces, hoy el punto de la clase es generalizar lo de la clase pasada para matrices n por n. ¿Ya? Entonces acá escribí el determinante, ya barritas, de una matriz n por n. A11, A12, A1n, A21, A22, así siguiendo. ¿Ya? Y el último es ANN. ¿Okay? Entonces hago la multilinearidad respecto a la primera fila. Y entonces acá tengo el vector donde en la posición número J hay un 1 y en las otras hay ceros. Y acá tengo el valor del elemento que era inicialmente en la matriz ahí. Y tengo una suma. ¿Están de acuerdo que si aplico la multilinealidad del determinante respecto a la primera fila, me debe dar este primer paso? ¿Mm? Porque esta primera fila de acá, esta sería igual a la suma de AIJ por el vector EJ, ya el vector que tiene un 1 en la posición J, perdón, acá hay 1J, A1J, el coeficiente en la posición J multiplicado por el vector que tiene solo un 1 ahí y 0 en los otros, ¿ya? Y si aplico ahora el facto que el determinante es multilineal, significa que el determinante de la matriz inicial es el mismo coeficiente de acá multiplicado por la matriz donde, el determinante de la matriz donde en vez que la primera línea pongo
el vector que descomponía ese vector, el vector que era de la primera línea, ¿ya? Entonces ahora prácticamente estamos haciendo el truco que aplicado para el caso 3×3 en el caso n por n, ¿ya? Entonces acá esto lo descompuse como una combinación lineal de estos con estos coeficientes A1J y saco los coeficientes afuera del determinante y saco la suma afuera, ¿ya? Entonces multilinealidad. ¿Ok? Y después hago repetidamente el mismo truco ahora con la segunda fila, ¿ya? Segunda fila y lo que me sale que para cada término donde acá tenía A1J, ¿ya? Acá en vez que este J lo puedo llamar J1, ¿ya? Cambiando notación. Y acá el próximo es A2J2, ¿ya? Entonces descompongo esto según los vectores de la base, ¿ya? Acá tenía el vector como este vector EJ1 y acá el próximo es como el vector EJ2, ¿ya? El vector que tiene 1 en la posición J2 y 0 en las posiciones otras, ¿ya? Y multiplicado por este coeficiente, ¿ya? Entonces acá esta suma es sobre todos los J1, una primera suma, y después hay una segunda suma sobre todos los J2. Ya podría escribirla un poco más extensa como una doble suma. La suma sobre J1 que se va desde 1 hasta n, y después la suma de J2 que se va desde 1 hasta n, de todo esto. ¿Ya? Y después lo repito así para cada línea, y en el final me da n sumas, en cada suma va variando el, valor de la, digamos, posición en horizontal a lo largo de la fila correspondiente. Cambia la posición entre 1 y n. Entonces, J1 se va desde 1 hasta n. J2 desde 1 hasta n. Jn desde 1 hasta n. Y acá tengo todo lo que me sale de mis combinaciones lineales. Cada vez me sale multiplicado por un nuevo coeficiente que corresponde al nuevo índice J, el próximo J capa, ¿ya? Entonces, y acá lo que sale, digamos, cuando sustituyo todos estos vectores canónicos, que tienen solo un 1 en una dada posición y 0 en la otra, cuando multiplico el producto de A1, J1, A2, J2, AN, JN, ¿ya? Acá el N es como, estos son índices del J, ¿ya? J2, JN. Acá me sale la matriz donde tengo por línea, por filas, los vectores canónicos EJ1, EJ2 hasta EJN, ¿ya? ¿Están de acuerdo? Entonces, en todo esto, el caso de 3 dimensiones lo estoy imitando para dimensión general, ¿ya? Se trata de manipular como especialmente las notaciones y los índices, ¿ya? Para poder formalizar más en general. Estamos. Esto es la generalización de aplicar multilinealidad por filas, ¿ya? Y me da esto, ¿ya? Entonces, acá para estar seguro que estamos comprendiendo, tengo dos preguntas. No es el punto B, sino es como, hay dos preguntas. ¿Cuántos términos? Acá, ¿cuántos números de términos hay en total? ¿Ya? Entonces, cuando hago esta primera suma, son n términos. ¿De acuerdo? Ahora en esta segunda suma, para cada uno de los n términos de antes, ¿ya? Los términos de la primera suma, para cada uno tengo n nuevos términos. Entonces acá tengo n al cuadrado términos. ¿Están de acuerdo? N por n. Para cada índice J1 desde 1 hasta n, cada elección de J1, tengo todas las posibilidades de J2, que son de nuevo otras n. Entonces son n por n términos en esta suma, ¿ya? Y entonces en la suma de acá
tengo n a la n términos, ¿ya? N a la potencia n, ¿ya? O puedo decir n multiplicado por sí mismo un número de veces que es igual a n. Entonces, tengo n a la n términos, muchísimos, ¿ya? Por ejemplo, si n es igual a 3, entonces 3 a la potencia 3 es igual a 27, que habíamos descubierto en la clase precedente. ¿Ok? Y en general hay n a la n términos en esta suma, pero muchos son ceros, ¿ya? Entonces esto es el segundo punto, ¿ya? Cuando la clase precedente, vuelvo acá arriba, hemos visto aplicado multilingüidad por fila y después varios términos tienen dos filas iguales, entonces son cero. Acá de nuevo, ¿cuáles términos son distintos de cero? Debe valer para que sean distintos de cero. Para que sea que esta matriz con acá en la primera fila, solo en la posición J1 tiene 1 y los otros son ceros. Y así siguiendo. Y en la última, solo en la posición Jn es 1 y los otros son 0. Si esto es distinto de 0, debe valer prácticamente que los EJ son todos distintos, ¿ya? Que entonces J1, J2 hasta Jn sean todos distintos. ¿Ya? Entonces, en práctica, debo tener n valores de j distintos. Entonces, ¿qué significa? Dado que cada J1, J2, Jn, cada uno puede variar entre 1 y n, y son todos distintos, significa que deben ser una recombinación, un reordenamiento de los números entre 1 y n, ¿ya? Entonces, J1, Jn son todos distintos, son entre 1 y n, entonces deben ser los números 1, 2, 3, n reordenados, cambiados de nombre, digamos, ¿ya? ¿Ok? Entonces, sabemos un poco más de cuáles términos no son cero. ¿Ok? Y entonces, el próximo paso de eso es calcular ahora este determinante sabiendo que los J1, J2, Jn son distintos, determinantes de esta matriz. Entonces la idea en el caso 3×3 y de nuevo acá es ocupar los dos axiomas. El axioma 1 que me dice que si por si acaso la matriz es la matriz identidad, el determinante es 1. Y el axioma 2 que me dice que si intercambio filas de mi matriz, cambia signo, ¿ya? Entonces, cambiando signo un número de veces, puedo encontrar en el final si el determinante es 1 o menos 1, ¿ya? Entonces, la idea es que intercambio las filas un dado número de veces, v veces, para llegar a la matriz identidad. Y en este caso, el determinante es menos 1 a la v si intercambio las filas v veces para llegar a la matriz identidad, ¿ya? Entonces, como prácticamente se trata de intercambiar, de ver cuántas veces debo intercambiar filas para desde estos de acá, la matriz de acá que tiene fila de estos vectores canónicos. Entonces, si imaginas, se imagino esta matriz de acá, tiene ceros y unos, ¿ya? Si unos en una muy poca posición es igual a 1 y muchas iguales a 0, y debo intercambiar líneas para que se transforme en la identidad, ¿ya? Entonces, hagamos un ejemplo para comprender un poco este paso, ¿ya? De estos pedacitos que me salieron en mi suma, los que no son 0, ver cómo se puede calcular su determinante, ¿ya? Entonces, ahora les voy a pedir que me tiren unos números, ¿ya? Vamos a considerar matrices 5×5.
Entonces tengo 5 valores de J1, J2 hasta J5 y quiero que lo decidamos juntos, ¿ya? Entonces, díganme, escriba en el chat unos valores el valor de J1, ¿ya? Si la primera vez que salen 2 veces el mismo valor, voy a ponerlo. Ya, entonces J1, alguien dijo 3, veo que nadie más escribe nada, entonces 3, después la próximo, 5, uy, ok, ya está, espera, 5, después me dice 2, 4, 1, ya, lo hicieron bien porque me dieron valores distintos, ya hemos dicho que debían ser distintos y lo hicieron bien, es como salieron valores distintos. Entonces, mi matriz, ¿cómo se va a ver? ¿Ya? Si estos son los valores de J1, J2 hasta J5. Significa que la primera línea, primera fila, tengo el 1 en la posición 3. En la segunda fila tengo el 1 en la posición 5. Después acá tengo el 1 en la posición 2. Perdón, no, el 1 en la posición 2. Después 1 en la posición 4 y después 1 en la posición 1. ¿Ok? Se fijan como ¿qué hice? ¿Ya? Entonces acá veo 3, entonces este lo pongo en la posición 3, ¿ya? Y así siguiendo, ¿ya? Porque esto es, acá tenía, esto sería E3, E5, E2, después tengo, bueno, no voy a poner estas líneas, E3, E5, E2, E4, E1, ¿ya? Entonces esto es el E1, esto, el E4 es que tiene uno en la posición 4, acá el E2 tiene un 1 en la posición 2, E5 tiene un 1 en la posición 5 y esto es E3, ¿ya? Y los ceros no los voy a escribir porque para no complicar demasiado, ¿ya? Voy a estar preciso con el alineamiento de estos unos para no deber escribir muchos ceros en mi... Ok, entonces tengo esto es lo que... Y queremos encontrar este determinante. Queremos encontrar este determinante. Entonces, lo que voy a hacer, voy a empezar a intercambiar líneas, filas, ¿ya? Entonces, primero intercambio estas dos filas. ¿Por qué dijo estas dos? Porque quiero que este uno de acá se vaya en su posición final, o sea, en la posición arriba, ¿ya? Entonces, acá me daría que este uno se movió arriba y el otro, pongámoslos en rojo, el otro se movió abajo, ¿ya? Y me da un signo menos, porque apliqué el axioma 2 para intercambiar líneas. ¿Ya? Entonces acá puedo decir que esto, la cosa de arriba, estrellita, es igual a menos, y escribí estos, y los otros índices lo pongo como estaban antes, ¿ya? 1, 1, 1. No lo cambié. ¿Ok? Ahora, perdón. Ahora voy a cambiar estos dos, ¿ya? Porque así este uno de acá se va en la posición de acá de arriba, donde es el lugar donde debe estar para salir igual a la matriz identidad. ¿Ya? Entonces, si hago esto, acá el signo me sale, acá tenía un menos, acá se transforma en signo más, porque cambia signo una vez más. Y acá me da 1, 1, y los otros, ese de acá dejámoslos en rojo. Después había este. Y el último, momento, entonces acá las barritas es bien que sean bien alineadas. Y entonces este se movió arriba, este de acá se movió abajo, ¿ya? Entonces acá me queda un 1 acá. ¿Ok? Y continúo así, ¿ya? Ahora este 1 rojo, quiero intercambiar estas filas, ¿ya? Entonces ahora me da 1, 1, 1. Y déjeme escribir bien las barritas de la matriz. Tac. Y
este de acá se mueve acá, ¿ya? Estas dos posiciones se intercambian, porque en realidad intercambio toda la línea, las otras posiciones son 0 y no las escribo. Y acá el 1, este de acá se queda y estaba ya en la posición correcta, tuvo suerte. ¿Ah? Y acá cambió signo de nuevo, ¿ok? Desde más de acá se volvió en menos. Entonces, en el final acá tengo la matriz identidad y sé que este determinante de la matriz identidad es 1, entonces en el final me da menos 1 como valor, ¿ya? Esto es lo que intentaba decir arriba, ¿ya? ¿Cuántos intercambios necesité? Necesité un primer intercambio acá, después un segundo, tercero, 3 intercambios, ¿ya? Entonces V es igual a 3, ¿ya? Y menos 1 a la potencia 3 es igual a menos 1, ¿ya? Que es exactamente lo que quería decir, ¿ya? Entonces, porque dado que cada vez cambio me da un otro factor menos 1, entonces acá podría escribir menos 1 que multiplica esto, acá podría escribir, dado que hice dos cambios, tengo menos 1 al cuadrado, pero es lo mismo que escribir 1, y acá tengo menos 1 a la 3, ¿ya? Entonces el resultado es menos 1 a la 3, si uno quería hacerlo en una manera más fácil de generalizar, ¿ya? Porque cada vez hago un solo intercambio y me da un nuevo factor menos 1. Entonces el resultado puede ser en el resultado o 1 o menos 1, dependiendo si V es un número par. Si acá era un número impar, 3, entonces me da menos 1. ¿Ok? Cuando n es impar, el determinante es menos 1 de esta matriz. Y cuando n es par, el determinante es más 1. ¿Ya? Es una otra manera de decir la misma cosa. ¿Ya? Bueno, la otra cosa es introducir la noción de permutación. ¿Ya? Entonces, la observación que vamos a hacer ahora, esta observación de acá, es que si tomo esta matriz y la aplico a un vector, ¿ya? Matriz n por n, la aplico al vector x1, xn. Bueno, ¿se acuerda cómo funciona? Línea por columna, ¿ya? Entonces, primera línea, EJ1, multiplicado por esta columna, me da este valor de acá, ¿ya? Porque EJ1 tiene solo un 1 en la posición J1. Entonces, cuando lo multiplico por este segundo vector, ¿ya? EJ1 multiplicado por el vector este, x1, xn, me da ¿qué? Sería la suma de 0 por x1, la suma de todos el producto de los elementos de EJ1 por los elementos de este otro vector, ¿ya? Entonces 0, todos ceros excepto un 1 en la posición J1, ¿ya? Entonces cuando hago la suma de los productos 0 por x1, 0 por x2, así siguiendo, y después J1 por xJ1, sumado, así siguiendo hasta el último, entonces sería 0 por x1 más 0 por x2 más. Así siguiendo, continúo y después tengo 1 que multiplica x componente j1 y después ceros, varios ceros multiplicado por la componente, las otras componentes de x. Entonces en el final me da xj1, ¿ya? Esto es, por ejemplo, el caso de la primera componente, ¿ya? Entonces, cuando hago el producto de la línea 1, de la fila 1 de mi matriz por el vector, me da xj1. Y así siguiendo, ¿ya? Entonces, cada vez cuando tengo eh, la componente siguiente de este vector es como el segundo vector EJ2 multiplicado por este otro vector vertical me da XJ2 y así sigue. Entonces prácticamente esta matriz, el mensaje es que esta matriz aplicada a cualquier vector
lo que hace es reordenar las componentes, si se fijan, ¿ya? O sea, poner en la primera posición la componente J1, J2, Jn, ¿ya? Entonces, simplemente es una permutación de las coordenadas, lo que vamos a ver. Entonces, si tengo J distintos, la matriz de acá permuta las coordenadas de mi vector, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Si se acuerdan, no sé si conocen esta noción, pero acá es la definición. Ya voy a separar un poco para continuar. Entonces, si tengo un conjunto, por ejemplo, el conjunto de coordenadas de un vector, ¿ya? Pero puede ser cualquier cosa, un conjunto finito. F es una permutación de X si es biyectiva, ¿ya? Entonces significa que simplemente F tiene el rol de describir una manera de reordenar los elementos, porque no es que envía dos elementos en el mismo, o sea, es inyectiva y después reproduce todos los elementos de X en su imagen, así que es surreactiva. Entonces, eso es una permutación, una manera de describir reordenamiento de los elementos de X. ¿Ya? Y el conjunto de todas las permutaciones si considero todas estas funciones que son permutaciones, esto lo llamo a veces SX, ¿ya? Lo que más nos interesará, pero es SN, ¿ya? Las permutaciones de el conjunto más sencillo de n elementos, o sea, todos los números entre 1 y n. ¿Ya? SN son las permutaciones del conjunto de los primeros n números naturales. Y después la próxima palabra que nos sirve es transposición, ¿ya? F es una transposición, una, una tipo particular de permutación que intercambia dos elementos y deja fijos todos los otros. Eso es interesante porque, bueno, después lo vamos a ver por qué, ¿ya? Pero un ejemplo. Ejemplo, de nuevo, tenemos 5 elementos, los números entre 1 y 5. Y mi función f, ¿qué es que hace? F de 1 es igual a 1, ¿ya? Entonces f envía el 1, lo envía en sí mismo. F de 2 igual a 2. F de 3, tac, porto desde 3 y me voy y lo envío en 5, ¿ya? F de 4 es igual a 4. Y después f de 5 lo envía en 3, ¿ya? Entonces prácticamente esta función, ¿qué hace? Intercambia 3 y 5. ¿Estamos de acuerdo? El 3 lo envía en 5, el 5 lo envía en 3. Entonces, esto significa intercambia 3 y 5. Y los otros los deja fijos, ¿ya? 1, 2, 4 lo envía respectivamente en 1, 2, 4, así que los deja fijos, ¿ya? Y entonces, esta es una transposición. Es transposición. ¿Ya? Es biyectiva porque nunca envía dos números en el mismo. Esto es inyectiva. Es inyectiva porque nunca envía dos números en el mismo. Surreactiva porque acá las puntas de las flechitas, o sea, la imagen de F es todo el conjunto 1, 5, desde 1 a 5. Así que es biyectiva, entonces es una permutación, pero es una permutación particular porque su rol es solo intercambiar dos valores, 3 y 5. ¿Okay? Entonces estas son las transposiciones. Y en esta palabra transposición ahora la podemos ocupar para describir el axioma 2. ¿ya? El axioma 2 de determinantes me dice que puedo intercambiar dos filas y lo que hace es cambiar el signo de determinante. ¿ya? Pero con nuestra nueva palabra aprendida ahora dice que el determinante de M de una matriz M es igual a menos determinante de M' si las filas de M' son una transposición de las filas de M. ¿Me siguen? O sea, son una transposición de las filas de M. Esto de acá. Significa que intercambié dos y las otras están iguales. ¿Ya? Es una manera de decir
intercambié dos filas y las otras filas quedan en la misma posición. Es lo mismo que decir esto, ¿ya? Entonces, el axioma 2 me dice que el determinante cambia signo bajo transposiciones de las filas. Y lo último, una notación para las transposiciones, ¿ya? Para este caso, que X son los números entre 1 y N, si mi transposición, tengo una transposición que intercambia intercambia IJ, entonces denoto F por paréntesis y J, ¿ya? Entonces, en este caso, intercambiaba 5 y 3, o 3 y 5, ¿ya? Entonces puedo describirla como 5, 3 o 3, 5. Da lo mismo el orden, ¿ya? En el ejemplo, F podría denotarla como 5, 3, ¿ya? Están conmigo, entonces permutaciones y transposiciones. Algo que pueda, ¿se complican con algo de todo eso? Ok. Ahora, dado que nos interesa este axioma 2 del determinante, vamos a ver los signos de permutaciones. Entonces, la proposición, que no voy a demostrarlo como en detalle, pero ojalá comprendan bien lo que significa. No vamos a ver una demostración formal. La proposición dice, cualquier permutación de 1n, de los números entre 1 y n, es la composición de transposiciones de elementos sucesivos, ya que lo voy a escribir transposición de elementos, acá quizás lo de índices sucesivos, ¿ya? TIS. ¿Ok? ¿Qué significa transposición de índices sucesivos? Significa algo del tipo I más 1. ¿Ya? Transposición de índices sucesivos significa que tomo cada vez intercambio no con cualquiera, sino que con un elemento adyacente. Entonces, ¿por qué una transposición siempre se puede escribir así? La idea, hagamos un ejemplo, porque creo que es más fácil verlo con un ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos esta función, ¿ya? La función que, aplicando la función A1, esto es lo que la función toma como valor en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Entonces, si acá, o quizás más fácil es imaginarlo como una tabla, acá tengo el índice I y acá tengo el valor de F aplicado al índice I, ¿ya? Entonces, 1, la función la envía en 4, ¿ya? 1, la función la envía en 4, f de 2 es igual a 5, f de 3 es igual a 1 y así siguiendo, ¿ya? Entonces tengo este esquema. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Qué pasó? Ya. Lo que voy a hacer es lo siguiente. El 4 es en primera posición acá. 4 era donde f enviaba en el final de mi reordenamiento, el 4 debe quedar en primera posición. Entonces lo que voy a hacer es partir moviendo el 4, imaginar mover un pasito a la vez el 4 hacia en la primera posición, ¿ya? Entonces, en el primer paso, aplico intercambio 4 con su vecino 3, ¿ya? Entonces, después de aplicar, en el primer paso, intercambio 3 y 4, ¿ya? Entonces me queda 4 y 3 intercambiados y los otros iguales, 5, 6, 2, 1, ¿ya? Y entonces acá apliqué una transposición, ¿ya? Apliqué la transposición que me intercambia 3 y 4. Si aplico solo esta transposición, lo que me sale es 1, 2, 4, 3, 5, 6. Entonces se intercambiaron 2. Ahora el 4 quiero moverlo un poco más allá y entonces lo intercambio con 2. Y los otros elementos quedan donde estaban. 1, 3, 5, 6. ¿Ya? Ahora lo muevo un poco más allá, lo debo intercambiar con el 1.
¿ya? Intercambiar con 1 y entonces me queda 4, 1 y después todos los otros, 2, 3, 5, 6, ¿ya? Y entonces lo que apliqué acá, apliqué varias transposiciones, ¿ya? Acá apliqué 3, 4. Acá apliqué la transposición de la posición 1 y de la posición 2, ¿ya? Para intercambiar el 2 con el 4, ¿ya? Entonces acá apliqué 3, 4, acá apliqué 2, 3, perdón, la posición, esta es la posición 2 y la posición 3, y les intercambié para hacer el próximo paso, y después aplico el intercambio de las primeras dos entradas, ¿ya? Y entonces me da 1, 2, ¿ya? Entonces, aplicando estas tres transposiciones, puedo llegar desde acá hasta acá, ¿ya? Y ahora esto de hasta acá lo puse acá arriba, lo copié acá arriba. Y ahora continúo lo mismo, el 4 ya está bien, entonces no me interesa, puse esta barrita vertical para separarlo. Y el próximo, miro acá, el próximo es el 5, ¿ya? Quiero que el 5 salga en segunda posición. Entonces hago lo mismo y lo intercambio un pedazo a la vez, ¿ya? Entonces acá aplico el intercambio entre estas dos posiciones, ¿ya? Entonces acá tengo posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Intercambio la posición 4, 5. 4 y 5. Después llegué acá en esto, ¿ya? Y debo intercambiar el 5 con lo de al lado, ¿ya? O sea, la posición 4 y 3, ¿ya? 3, 4. Y después llegué acá. Ahora debo intercambiar el 5 con estas dos posiciones, lo que está en posición 2 y 3, ¿ya? Entonces 2, 3. Y acá llegué que el 4 y el 5 ya están bien, ¿ya? Entonces llegué a esto de acá. Ya, y me doy cuenta que en realidad acá lo que haría es, ya el 4 y 5 están en buena posición y ahora debo mover los otros elementos, ¿ya? Pero me doy cuenta que en realidad los otros elementos ya están en la posición correcta. Era un caso donde no necesitaba continuar mucho en este procedimiento. ¿Ok? Entonces, lo que puedo escribir es que F es la composición de varias transposiciones, ¿ya? De la transposición que intercambia, primero intercambio 3 y 4, ¿ya? El primero que hice es aplicar 3 y 4. 3, 4. Después apliqué 2, 3. Los escribo al contrario, ¿ya? Porque se acuerdan, componer funciones, si aplico F1 y después F2, esto se trata que aplico F2 aplicado a F1 aplicado a X, ¿ya? Entonces, cuando escribo composiciones de funciones me salen en el otro orden, ¿ya? Entonces acá, estas funciones de acá, las transposiciones que descubrí, las escribo en el orden opuesto de lo que aparecen, ¿ya? Entonces 3, 4, 2, 3, 1, 2. Y ustedes síganme y adivinen, cada uno cuando mira la clase intenta procesar la información y predecir un poco hacia dónde se va, cuál será la próxima cosa que digo, ¿ya? Porque si no, para no seguirlo de manera pasiva, ¿ya? 1, 2, después de 1, 2 sigue 4, 5, después de 4, 5 el próximo 3, 4 y 2, 3, ¿ya? Entonces puedo decir que F es esta composición de varias transposiciones de índices sucesivos. Ya cada vez hay 3 y 4 números sucesivos. 2, 3, 1, 2, 4, 5, 3, 4, 2, 3. Cada vez son dos índices sucesivos. ¿Ya? Y el truco es hacer este proceso de mover un punto, mover la primera posición hacia donde debe estar, después quedarla donde estaba y mover la próxima, cada vez mover
puntos a la izquierda y los primeros de la izquierda ya estaban en la posición correcta, ¿ya? Entonces, eso es la idea de ese teorema, de esta proposición, ¿ya? Y acá es el caso más general, ¿ya? Entonces, en general, miro dónde está F1. F1 es igual a J. O sea, ¿cuál es el valor de F1? Y entonces, aplico todos los intercambios sucesivos desde 1 hasta J, ¿ya? Entonces 1, 2, 2, 3, J menos 1, J, ¿ya? Que sería acá esta parte de acá, ¿ya? J es igual a 4 en nuestro ejemplo, ¿ya? Entonces tenía esta primera parte de acá, 1, 2, 2, 3, 3, 4, ¿ya? Y esto mueve J en la posición deseada, ¿ya? Y después, sucesivamente, lo que hice es mirar cuál es el valor de 2, de f en 2, J2, ¿ya? Entonces, si esto es J2, aplico 2, 3, 3, 4, J2 menos 1, J2, o sea, intercambio los pares sucesivos hasta J2 y esto correspondía a esto de acá, ¿ya? Porque J2 es igual a 5 en este caso, ¿ya? Entonces parto con 2, 3, 3, 4, 4, 5, ¿ya? Y después de ese paso, seguramente J1 y J2 están en la posición correcta. Y después continúa así. En el paso capa, tengo que F capa es igual a J capa y intercambio capa, capa más 1, capa más 1, capa más 2 y hasta llegar a J capa menos 1, J capa, el precedente de J capa y J capa. ¿Ya? Ok, y con eso permite reordenar, o sea, pasar desde la posición de todos los índices en la posición inicial hasta el resultado de aplicar F, ¿ya? Continuando a aplicar este tipo de mover cada índice hacia la izquierda sucesivamente. ¿Ok? Y el resultado de todo esto es que, de nuevo, cualquier permutación de 1n es la composición de transposiciones de índice sucesivo o de TIS. Composición de TIS. ¿Ok? Ok, ¿y por qué? ¿Por qué me sirve esto con transposiciones? De nuevo, me sirve porque el axioma de determinantes se expresa con transposiciones. Entonces, próxima cosa es una definición. El signo de una permutación. El signo de una permutación es negativo si f es el producto de un número impar de T y S y es positivo si es el producto de un número par de estas transposiciones de índices sucesivos. ¿Ya? Acá eso es una especie de definición de signo de la permutación. ¿Ya? Pero la definición, hay este desafío, que es decir, o desafío proposición. ¿Ya? Que dice lo siguiente, que si expresamos una permutación de n de los números entre 1 y n, la expresamos en cualquier manera posible como producto de t y s, entonces los números de t y s que tengo tienen necesariamente igual paridad, ¿ya? O sea, el signo está bien definido, ¿ya? Porque lo que podría pasar es que f, una misma manera de pasar desde un ordenamiento hasta otro ordenamiento, puede expresarla de varias maneras como transposiciones. ¿Por qué debe ser única la expresión? No necesariamente es única, ¿ya? Puedo transponer un poco, después reordenarlo y como puede hacer varias maneras, varias estrategias de reordenar mis índices por transposiciones. Puede haber varias estrategias acá. No sé, no sabemos seguramente que haya una sola.
Pero lo que dice esta proposición es que en realidad la paridad, si es par o impar ese número, no depende de la elección de la TIS, ¿ya? Entonces, el signo es independiente de la expresión por TIS, ¿ya? La paridad. ¿Está claro lo que dice este desafío? ¿Alguien tiene duda de lo que está diciendo? Está diciendo que tengo una permutación, la expreso como transposiciones de índices sucesivos. La paridad del número de estas transposiciones es bien determinado. Puede que el número sea distinto a segunda de mi estrategia de expresar mi permutación, pero su paridad está determinada. Está determinada. Y la idea es hacer un dibujito, ¿ya? No voy a de nuevo, es como una idea de demostración, ¿ya? Y la idea es lo siguiente. Por ejemplo, tomamos este tipo de función, ¿ya? Donde 1, 2, 3, 4, 5 se envían en 4, 5, 2, 3, 1, ¿ya? Entonces, el f lo que hace es enviar los puntos según esa flechita, ¿ya? ¿Qué? Espera. 1, 4, f de 1 es igual a 4. Sí. Entonces, si uno escribía los números 1, 2, 3, 4, 5, 1 se envía en 4, 2 se envía en 5, 3 lo envío en 2, 4 lo envío en 3 y 5 lo envío en 1. ¿Ok? Esto era el dibujo que quería hacer, no el precedente. ¿Ya? Esto es el resultado de aplicar F. Me reordenas los índices. ¿Ok? Y entonces, acá hago el mismo truco que antes, o sea, aplico mis transposiciones sucesivas, ¿ya? Aplico acá 3, 4 para mover el 4 ahí y el 3 se queda un poco a la derecha. Después intercambio la posición 2 con la posición 3 y después la posición 1 con la posición 2, ¿ya? Y después empiezo a hacerlo para mover el 5 en la posición deseada. Entonces hago 4, 5, 3, 4 y 2, 3. ¿Ya? Y después acá debo el 2 moverlo en la posición acá, como en la posición de donde debe llegar el 2 según F. ¿Ya? Entonces debo intercambiar las posiciones 2 y 3 de nuevo. ¿Es correcto eso? Entonces acá 3, 4. Ah, no. Esas son la posición 3 y 4. ¿Ya? Y acá en este paso hago la posición 3, 4 de nuevo para mover el 2 un poco a la izquierda. Y después el 3 debe llegar, debe moverse a la izquierda, ¿ya? Entonces las últimas dos posiciones debo intercambiarla, o sea, 4, 5, ¿ya? Entonces acá estas serían mis transposiciones que necesito en cada paso. Y lo que, pero quiero ver es, durante todo este procedimiento, cada número, 1, 2, 3, 4, 5, qué percurso hace, ¿ya? O sea, por ejemplo, el 4 se va por acá y después se queda fijo, ¿ya? Y entonces acá dibujo esta línea de acá, ¿ya? En cada línea horizontal me corresponde a un reordenamiento de estos números en un paso sucesivo, ¿ya? Entonces, en el primer paso, los números están todos en la posición donde estaban inicialmente. El próximo paso, acá se cruzaron 3 y 4, se intercambiaron y los otros quedaron como estaban, ¿ya? Y acá, entonces,
Después de del primer intercambio, mis números son 1, 2, 4, 3, 5. ¿Ya? Después en el próximo paso intercambio acá, intercambio esto y esto. Y entonces acá hay un nuevo cruce y el 4 se va acá y sigue su línea. Esto es hacia donde se mueve el número 4. ¿Ya? El número 2, con todo este percurso, sigue una curvita y llega acá, en esta posición de acá. ¿Ya? Entonces acá tengo 4, 5, 2, 3, 1. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, a este dibujito que me sigue un poco, me conecta todas las posiciones durante las transposiciones sucesivas, me describen cada número que percurso tenía. ¿Ya? Entonces, percursos de cada índice. ¿Ya? Y lo que pasa es que simplemente en cada paso aplico una transposición, así que en cada paso se intercambian, hay exactamente un cruce por intervalo de tiempo. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Porque cada vez estoy intercambiando dos y los otros se quedan donde están. ¿Ya? Entonces, si se fijan, en el primer intervalo de tiempo hay un cruce acá, después hay un cruce acá. Acá, entre estas dos líneas verticales, hay un cruce acá. Próximo cruce en esta posición, en esta posición, esta posición, esta posición. Todo. Entonces, en cada paso hay solo dos líneas que se cruzan y las otras continúan derecha. ¿Ya? Y uno puede hacer este tipo de dibujo cualquier vez que tengo una reexpresión por transposiciones. ¿Ya? Entonces, si tengo otra expresión más complicada, me saldrían así, como que todos los puntos, el 1 sigue esta curva naranja, el 2 esta curva roja, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y el número de transposiciones es el número de cruces. ¿Ya? No importa ser preciso en este dibujo. Imagínate que como corresponda a un esquema como este esquema acá a la izquierda, ¿ya? Como este de acá. Pero no es importante que sea muy preciso porque quiero entregar la idea. La idea es que debo contar el número de cruces. Y para contar el número de cruces, o sea, que sería el número de transposiciones que estoy aplicando, debo ver cada dos curvas de dos colores distintos, o sea, el percurso de un número y de otro número, cuántas veces se cruzan. ¿Ya? Si sumo este número de cruces entre parejas de dos y lo sumo para todas las parejas de curvas posibles, me dará el número de cruces totales. O sea, el número de transposiciones totales. Y ahora para dos curvas puede pasar dos cosas. O puede pasar que acá el 2 y el 4, por ejemplo. El 2 y el 4, ¿ya? Desde la figura de arriba, copié solo la parte 2, la línea dada por el 2 y por el 4, ¿ya? O sea, lo que hice es borrar las otras y me quedaron estas dos, ¿ya? Entonces, si borro las otras y me quedan estas dos, lo que observo es lo siguiente. Es que 2 y 4 estaban ordenaditos antes y después pasa que el 4 llega en posición precedente al 2, ¿ya? Entonces intercambian, invierten su orden, ¿ya? El 2 y el 4 invierten su orden y esto implica que el número de cruces entre sus caminos debe ser impar, ¿ya? Porque si se fijan, acá tengo una línea, acá tengo otra, cada vez que la cruzo, estoy cambiando el orden, el orden relativo de 2 y 4, ¿ya? Y entonces, acá, si acá había el 4 y acá el 2, durante el tiempo se intercambiaron y el 4 está adelante, si es que cruzo de nuevo, significa que el 4 ahora está intercambió su posición con el 2 y cada vez que hago un cruce, intercambia de nuevo la posición entre el orden entre 4 y 2. ¿Ya? Entonces,
solo pueden haber en el final intercambiado su posición, o sea que el 4 sigue, el 4 llega antes en el ordenamiento final respecto al 2. Eso solo puede pasar cuando se cruzaron un número impar de veces. Si se cruzaban un número par, significaba que llegaban en la posición, en el mismo orden que el orden inicial. ¿Ya? Entonces, esto es como una intuición interesante de que el número de cambios de orden entre dos de los números me describe la paridad, su paridad me describe si llegaron en el mismo orden en el final o en el orden opuesto. ¿Ya? Por ejemplo, si tomo el caso de los números 4 y 5, 4 y 5 acá están en el mismo orden que antes, ¿ya? El 4 llega antes de 5, llega a ser anterior a 5. Y acá no hay sorpresa, se intersectan solo dos veces estas curvas, ¿ya? Podría no intersectarse nunca, ¿ya? Que también es un número par de intersecciones, ¿ya? Podría pasar que estas dos curvas nunca se intersectan, ya, un número par de intersecciones 0, o un número par de intersecciones igual a 2, o se podía intersectar más veces, podía continuar a intersectarse más veces, pero para que el 5 llegue como que el orden 4-5, de que el 4 es antes que el 5, siga siendo cierto en llegada y en de partida, deben haberse intersectado un número par de veces. Entonces, cada vez que el 5 se va arriba del 4, debe volver abajo. Entonces, se pueden ver por parejas estas intersecciones. ¿Ya? Y en nuestro caso eran dos. ¿Okay? Entonces, si dos valores mantienen su orden, significa que se pasaron un número par de veces. Se cruzaron un número par de veces. ¿Ya? Y de todo ese razonamiento, lo que sigue es que el signo, o sea, la paridad del número de cruces que aparecen, depende solo de f, ¿ya? Porque para cada dos números, el número de cruces entre sus parcursos depende solo del orden relativo de estos dos números, la paridad, y el número total de cruces es igual a la suma de todos esos cruces. Entonces, la paridad del número total de cruces depende solo de las paridades de los cruces de cada pareja y depende solo de f. ¿Ya? No veo que el 4 y el 5 nunca se cruzaron. Sí, el 0 es un número par también, considerado un número par. ¿Ya? ¿Ya? Y acá en la figura se cruzaron dos veces en realidad, en este caso particular. ¿Ya? Si consideraba acá, por ejemplo, el caso de dos números, por ejemplo, cuyos parcursos nunca se cruzaron, por ejemplo estos, ¿ya? El 2 y el 3, ¿ya? El 2 y el 3 nunca se cruzaron en mi ejemplo, así que el 2 llega adelante y el 3 atrás como en de partida, ¿ya? Como en la situación inicial. ¿Ya? Uno puede jugar y ver para cualquier pareja de estos números que vale este tipo de propiedad, pero en realidad la razón por la cual vale es que eh, si entre los dos se interadelantan, o sea, se cruzan, que acá el 4 adelantó el 2, después el 2 de vuelta adelantó el 4, ¿ya? Si el número de estos cruces es impar, significa que en el final ganó entre 2 y 4, ganó el 4. Si se cruzan un número par de veces, significa que para cada vez que, digamos, el 4 había adelantado el 2 lo había adelantado de vuelta, así que me daba un número par de intersección. ¿Ya? Y entonces la paridad de cada uno de estos depende de f, y la paridad de su suma, cada uno de los cruces por 2 de a 2 depende de f, y la paridad de su suma entonces depende de f solamente, depende solo de qué pasaba en de partida y llegada, y no de cuál sucesión de transposiciones había ocupado. ¿Ya? Y es un desafío para ustedes como
para quien quiera como ver un poco más en detalle, intentar formalizar lo que acabo de decir. ¿Ya? Ok. Y ahora terminamos con eso y voy a pasar a volver a determinantes. ¿Ya? Entonces, lo que hemos descubierto durante la clase es lo siguiente. Hemos descubierto primero, aplicando el axioma 3, por multilinealidad, que el determinante se puede escribir como una suma larga de términos que son productos tipo A1, J1, AN, JN, ¿ya? Producto de un elemento por cada línea y con el segundo índice J1, J2, Jn, que puede variar entre todas las posibilidades posibles, entre 1 y n, multiplicado por un determinante de una matriz muy particular, donde las líneas son vectores canónicos. Segunda cosa que hemos descubierto es que uno de estos términos de acá, del primer paso, es no cero solo si los J1 Jn son distintos. O sea, solo si se trata de que los J1 Jn son los forman una permutación de los índices 1n. ¿Ya? Solo si f capa definida como f aplicado a capa es igual a j capa es una permutación. Después hemos visto que cada vez que aplico una transposición a las filas de una de estas matrices, a las filas EJ capa, el determinante cambia de signo. ¿Ya? Entonces lo que puedo hacer es partir desde la matriz EJ1, EJN, partir de esta matriz, aplicar transposiciones de índices sucesivamente, y aplicar varios transposiciones de índices sucesivos y para llegar a ordenarlos bien, que E1N sea ordenado, sea bien ordenadito, como como en la matriz identidad, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que si ahora desde la matriz identidad vuelvo atrás, ¿ya? Esto tiene determinante 1, ¿ya? La matriz identidad tiene determinante 1. En cada uno de los pasos de intercambiar las filas, cambio signo. Entonces, el determinante desde donde había empezado es menos 1 multiplicado un número de veces igual a la cantidad de pasos que tengo. ¿Ya? Y esto es igual a menos 1 a la cantidad de pasos. Es igual a más 1 si el número de pasos es par y menos 1 si el número de pasos es impar. Y el número de pasos son las transposiciones de índice sucesivo necesarias para, acá falta, para formar esta F, la permutación que correspondía a mi matriz. ¿Ok? Entonces, con todo esto sigue que el determinante, ¿ya? El determinante de una matriz de permutación es el signo de esta permutación. ¿Ok? Todo esto, bueno, y hemos visto que el signo está bien definido, ¿ya? Es el número de transposiciones necesarias, que es lo mismo que el determinante de esta matriz, ¿ya? Entonces, tenemos un poco de intuición sobre qué es el signo de una de estas matrices. Y acá va la mega fórmula para determinantes, ¿ya? Porque con todos estos pasos, hemos descubierto esta fórmula. Hemos descubierto que este determinante de la matriz es igual a esta suma y los términos no cero de la suma salen solo si son permutaciones y el valor de este determinante es el signo de mi permutación. Entonces, vale que el determinante de cualquier matriz n por n es la suma sobre todas las permutaciones de los índices 1n
¿ya? Son todos los f que son permutaciones de los índices, denotado así, del signo de mi permutación, o sea, el número, la paridad -1, si f se escribe como transposiciones que son un número par de transposiciones, impar de transposiciones, si el número de transposiciones necesario para escribir f es impar, este es -1, y si no es 1, signo de f, y después multiplicado por, antes tenía A1J1, A2J2, así siguiendo, pero en realidad J1 es igual a al valor de f aplicado al índice 1, ¿ya? A n, jn, ¿ya? Esto es lo mismo que esta otra cosa, otra notación para... Pero considera como... y entonces, ¿cómo que puedo descomponer un determinante? Si sé enumerar todas las permutaciones posibles, puedo encontrar el valor de determinante de esta matriz, ¿ya? Y esto se llama la mega fórmula de determinantes. Y vamos a volver al caso 3×3, aplicando esta mega fórmula, ¿ya? Entonces necesitamos ver un poco las permutaciones de 3 elementos. ¿Ya? Casi terminó, ¿eh? Es esto y después ya estamos. Entonces, tenemos n igual a 3. Entonces, los elementos 1, 2, 3. Esos son los índices posibles. Y quiero considerar una permutación. F permutación. Entonces, f de 1, ¿cuáles son las permutaciones posibles? F envía 1, puede enviarlo, la imagen de 1 puede ser 1, 2 o 3. ¿Ya? Porque f es una función que se va desde 1, 2, 3 hacia 1, 2, 3, que es biyectiva, ¿ya? Supongamos que f de 1 es igual a 1. En este caso, f de 2, ¿qué puede ser? Puede ser f de 2 es igual a 2 o f de 2 es igual a 3. No puede ser igual a 1 porque si no, no sería biyectiva. Y si f de 2 es igual a 2, entonces f de 3 debe ser distinto de lo precedente, ¿ya? Que son 2 y 1, ¿ya? Entonces debe ser 3. Y en este otro caso, f de 3 debe ser igual a 2. ¿Ok? Entonces cada vez voy por exclusión y escribo todas las posibilidades. Segundo caso, f de 1 es igual a 2. Bueno, en este caso, f de 2, ¿qué puede ser? Puede ser igual a 1 o f de 2 puede ser igual a 2, no, porque sería igual al precedente y no sería ineactiva. Así que debe ser igual a 3, 1 o 3. Y bueno, en este caso, f de 3 puede ser distinto de 1 y distinto de 2, o sea, 3. Y en este caso debe ser distinto de esto y de esto, o sea, debe ser igual a 1. ¿Ya? ¿Se fijan cómo estoy razonando? Si f de... Último caso, supongamos que f de 1 sea 3. Bueno, entonces f de 2, ¿qué puede ser? Puede ser algo que no sea 3. Entonces puede ser 2 o 1. Y entonces el f de 3 tiene una sola posibilidad, ¿ya? Si f1 es igual a 3, f2 es igual a 2, entonces f de 3 es igual a 1. Y en el otro caso, si f1 es igual a 3, f de 2 es igual a 1, f de 3 puede ser la tercera opción solamente, o sea, el 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas permutaciones hay? Acá tenía 3 opciones de lo que puede ser f de 1. Puede ser todas las posibilidades. Acá todas excepto una pueden ser. Para cada caso, cada uno de los 3 casos, cada una de las 3 flechitas de acá, tenía una sola opción, 2 opciones para cada caso. ¿ya? Entonces hay 3 que multiplica 2, que multiplica una sola opción posible en cada uno de los casos precedentes, una sola opción para el f de 3. Entonces el número de permutaciones es 3 por 2 por 1, o sea 3 factorial. ¿ya? Entonces en general el número de permutaciones es n factorial, el mismo razonamiento, pero para en general. En general es n factorial, que sería n que multiplica n menos 1, así siguiendo por 2 por 1. ¿Ya? Hay
n factorial permutaciones de n elementos, ¿ya? Sus signos, ¿ya? Entonces observamos cada permutación es composición de T y S, ¿ya? O sea, de permutación de índices 1, 2 o de índices 2, 3. No hay muchas transposiciones de índices sucesivos. Solo puedo intercambiar 1 y 2 o 2 y 3. No hay más opciones. Entonces acá parto desde mi números 1, 2, 3. ¿Qué hago? Puedo aplicar 1, 2, o sea, intercambiar los primeros dos, ¿ya? Y me da 2, 1, 3. O puedo intercambiar los últimos y me da, intercambiar los últimos me da 1, 3, 2, ¿ya? Y si ahora estoy considerando 2, 1, 3. Si intercambio los primeros dos índices, me vuelvo atrás, ¿ya? Me vuelvo atrás aplicando 1, 2, porque lo cambié de vuelta, ¿ya? Y si no, puedo intercambiar los otros, ¿ya? Intercambiar los últimos dos, ¿ya? Y acá me da, en vez que 1, 3, me da 3, 1. Entonces tengo que si aplico todas estas transposiciones, voy desde 1, 2, 3 hasta 2, 3, 1, por ejemplo, ¿ya? Y así continué y, y como compuse ese esquema, ¿ya? Que desde 1, 2, 3, la posición inicial, puedo llegar a una de las otras posiciones posibles. Y son 6, ¿ya? Son 6 como el número total de reordenamientos de los tres números, ¿ya? Esto es igual a 6, ¿ya? Y entonces los signos, ¿qué signos tienen? Esto tiene signo más, menos, menos, más, menos, más, ¿ya? Entonces acá necesito una transposición para irme hacia acá. Necesito dos transposiciones para irme hacia acá. 3. Y acá puede ser cuatro transposiciones de esta dirección. 2 en esta dirección. Bueno, un número par, así que el signo es más. Y para irme hacia acá, un número impar, así que el signo es menos, ¿ya? Entonces el signo de todas las transposiciones, todas las permutaciones que me envían, parten desde 1, 2, 3 y la imagen de 1, 2, 3 es una de estas 6 opciones, comprendí sus signos. Entonces, puedo escribir mi mega fórmula, ¿ya? Mega fórmula, donde acá tengo A. ¿Cuál es la mega fórmula? Acá está escrita, ¿ya? Es el producto de entre suma sobre todas las 6 permutaciones de su signo que multiplica el producto de A1, F1, A2, F2. En este caso sería A3, F3. Suma de signo de F que multiplica A1, F1, A2, F de 2, A3, F de 3. ¿Ok? Entonces, esto es el caso de la identidad, ¿ya? Con signo más. Después, cuando hay la permutación donde los F de 1, 2, 3 son respectivamente 2, 3, 1, acá pongo 2, 3, 1 y le pongo un signo negativo. Después, para la próxima, tengo este de acá. Perdón, 2, 1, 3, 0. ¿Ya? La próxima, signo positivo. Y acá tengo 2, 3, 1. ¿Ya? Ahora sí tengo 2, 3, 1. Antes me había equivocado. Y entonces 2, 3, 1 son los segundos índices. Y así siguiendo, ¿ya? Para este, acá pongo 3, 2, 1 y me da un menos. Esto de acá tengo más y tengo 3, 1, 2. Y acá era un menos, perdón. Menos. Y me da 1, 3, 2 y un menos, ¿ya?
Y entonces, de nuevo, obtengo mi fórmula para el determinante 3×3 como caso particular de lo que, de lo que vimos. ¿Ok? Ya. Y después esta parte la vamos a ver después, ¿ya? Acá le dejo, ya perdón que me salí del tiempo, pasará solo, creo, en muy poca clase que me salga del tiempo, pero esta era una de ellas, clases más complejas. Y nada, acá está el exit ticket y voy a terminar la